Bueno, ¿qué nos podrías contar sobre tu biografía? Bueno, mi nombre es Fernando Rivera, yo nací en el año 66, tengo 49 años, soy hijo de un oficial de policía retirado y luego militó en la Juventud Peronista y luego desapareció en el 76. Mi mamá es hija de comerciantes, comerciante también, de una familia tradicional española, y se separaron mis papás cuando yo tenía 2 años. Bueno, ¿a qué escuela concurriste y en qué años cursaste la secundaria? Bueno, yo si bien inicié la primaria en un colegio que enseñaban el alemán, el Kangayo Schule, en segundo grado mi mamá me cambió de colegio, el otro tenía algunos inconvenientes con la disciplina, y me cambiaron al colegio Benito Nazar, que era un colegio confesional que era dirigido por hermanos del Sagrado Corazón. Hice desde el segundo grado y hasta completar el secundario. El secundario lo cursé desde el 79 hasta el 83, es decir, absolutamente todo el secundario lo hice en el periodo de la dictadura militar. ¿Cómo describirías un día típico en tu escuela secundaria? Bueno, entrábamos habitualmente a las 7:30 todos los días, salvo un día que entrábamos 7:20. Teníamos media hora de religión, de las 7:30 a 8, o sea, 4 días a la semana teníamos media hora de religión católica, y después teníamos todas las materias. Creo que teníamos 2 recreos, después teníamos el fin de la mañana, creo que eran las 12 y algo, no me acuerdo bien, hace 30 años ya, y iba a comer a mi casa al mediodía. Y después volvíamos a entrar a las 2 de la tarde y creo que estábamos hasta las 4:30. Y a la tarde teníamos inglés, salvo un día que teníamos educación física. Y teníamos un recreo en medio de las 2 horas de inglés. La disciplina era bastante estricta, teníamos un prefecto de disciplina. El ingreso tenía que ser puntual. Los primeros 15 minutos se consideraba media falta, los segundos 15 minutos eran falta completa, y si llegábamos más de media hora tarde no nos dejaban ingresar, salvo que viniera el padre y por algún inconveniente muy bien fundamentado se explicara que había habido una causa mayor, y con lo cual sí se permitía el ingreso, pero no era algo muy habitual. Yo no era de faltar mucho, es más, en quinto año no tuve falta ninguna, tuve asistencia perfecta, y en los recreos era bastante libre, no recuerdo bien, se me mezcla entre la primaria y la secundaria, pero teníamos un patio, sí, y formábamos para ingresar a las clases, es decir, el ingreso previamente se formaba al terminar el recreo para ir formados desde el patio hasta el aula. ¿Qué cosas de tu tránsito por la escuela secundaria recordás con agrado y qué cosas no te resultaban así? Bueno, con agrado. La verdad que yo no era un alumno demasiado esmerado, pero sí disfrutaba algunas clases de historia, disfrutaba mucho las clases de física, la relación con mis amigos, con algún grupo, y también parte de lo que no me gustaba era que el bullying no era lo que ahora conocemos como bullying. En ese momento era bastante notorio y no se le prestaba tanta atención porque no era algo como naturalizado.
siempre había a quien cargar y quien era cargado. Pero bueno, en principio el recuerdo general es bueno, era ordenado y si bien la disciplina era estricta, digamos, yo nunca tuve mayores inconvenientes. Lo que sí recuerdo es que había una etapa, una instancia previa a las amonestaciones. Había algunos que tenían muchas amonestaciones, yo nunca me pusieron ninguna, pero sí recuerdo que en algún momento era abonado a ir los viernes después de hora para quedarme haciendo alguna tarea o alguna sanción, pero bueno, era parte del folclore. ¿Cómo eran las clases durante tu secundaria en la época militar? ¿Cómo se esperaba que los alumnos trabajaran y cómo eran las clases que preparaban los profesores? Bueno, recuerdo, realmente debo decir que teníamos muy buenos profesores, especialmente había uno que cumplía una doble función, era el profesor de historia, de geografía y alguna otra más que no recuerdo, pero básicamente esas dos, y al mismo tiempo era el prefecto de disciplina del colegio, pero era una persona que además era profesor en un instituto, en un profesorado de historia, es decir, tenía un conocimiento muy importante y lo bueno es que nos hacía relacionar hechos históricos entre sí. O sea, qué tenían que ver dos hechos históricos y relacionarnos del por qué podía haber pasado, cómo influía un hecho histórico en el otro, batallas con tratados o bueno, cosas realmente eran muy instructivas las clases. Obviamente había un respeto muy alto hacia los profesores, pero también dependía del respeto que infundía el profesor. Yo recuerdo teníamos un profesor de música que no sabía cómo hacerse respetar y las clases eran desordenadas. Es decir, no era intrínseco el hecho de que todas las clases eran absolutamente ordenadas. O sea, teníamos buena relación con la profesora de biología, con la cual hablábamos y conversábamos, hasta conversábamos de temas que en ese momento no eran muy comunes, como temas de sexualidad y demás, que la profesora se animaba a dar, pero no estaba en los planes en ese momento. Teníamos también un profesor de física extraordinario, era profesor de la Facultad de Ingeniería, fue una influencia muy importante en mí. Yo después estudié ingeniería aeronáutica a instancias de él. Yo disfrutaba mucho matemáticas y física, pero en física me encantaba y esta persona me dio los elementos. Es más, él venía los sábados a la mañana en el último año, en quinto año, para darme unas clases de apoyo como para que yo pudiera hacer el examen de ingreso en la Facultad de Ingeniería. Es decir, había una muy buena relación, éramos una división por curso y éramos unos 20 y pico, no llegábamos a 30 alumnos, con lo cual la relación entre los alumnos y el profesor era bastante estrecha. La instrucción, si bien se puede decir que era enciclopedista, pero en el caso específico de esta escuela había mucha relación y había intención de que la gente investigara incluso. El profesor de historia nos hacía hacer habitualmente trabajos en las bibliotecas. Nosotros consultábamos el libro de Levene, el libro de José María Rosas, y hacíamos trabajos escritos en base a estos tratados, porque eran tratados de historia, donde se basaban en documentos. Debo agradecer mucho la formación. A mí me ha servido para relacionarme y para poder tener un discernimiento de algunas cosas, si bien obviamente había una influencia acerca de la doctrina pro-militar pero si uno está capacitado para pensar y para discernir, después uno se va dando cuenta solo de esas cuestiones que lo hacen
recapacitar en cuanto a si las cosas son tan malas o qué es malo de lo bueno. Obviamente, cada uno tiene su propio criterio, pero lo fundamental es pensar y poder relacionar los hechos para poder sacar sus propias conclusiones y no aceptar como un dogma las cosas que te imparten. O sea, lo bueno es aprender a pensar. ¿Qué balancearías sobre la educación que recibiste durante esa época? Bueno, debo reconocer que el colegio donde fui yo tenía muy buenos profesores. Entonces, no sé si es la media, puedo hablar de la media, pero el balance que hago yo es muy positivo en cuanto a que la educación recibida me sirvió de mucho para después. Incluso la matemática y la física que yo estudié me sirvió para hacer prácticamente el primer año de ingeniería sin mucho esfuerzo. Lo estructurado, lo rígido de la disciplina no lo sufrimos, no nosotros por lo pronto, de una manera marcada. Era rígida pero tampoco era exagerada, y yo la veo ahora como, bueno, nosotros teníamos respeto por los profesores tenían respeto por nosotros también, y veo ahora alguna diferencia con la educación actual como demasiado relajada en su disciplina, incluso donde las faltas de respeto hacia el profesor son frecuentes, y eso a alguien que vivió en esas épocas lo alarma un poquito, porque creo yo que la educación tiene que ir mediante algún grado de disciplina para poder ser transmitida, porque si no hay una relación entre el alumno y el profesor con un cierto orden, es medio complicado. No vi actos de agresión, tal vez en algunos colegios se dieron, no en el caso nuestro. Entonces lo que yo puedo decir es parcial, es lo que yo vi en mi colegio, que era un colegio católico. De repente no sé cómo era, no tengo recuerdo ni mucho haber hablado con chicos de otros colegios como para decir cómo fue con nosotros, pero bueno, lo que yo vi fue ordenado y muy completo, donde nos hicieron trabajar en épocas donde no había internet, con la información de primera mano, como eran documentos, como tratados de historia, por ejemplo. Teníamos también un laboratorio muy bueno de física, medimos la gravedad con péndulos, hicimos cristales con sales. Ahora tengo muy buenos recuerdos de mi colegio secundario.